Muy buenas noches, mi nombre es Ilish David Díaz Guerrero, estudiante de la Maestría de Política Exterior del Instituto de Altos Estudios Pedro Gual. Hoy vamos a conversar un poco lo que es el realismo versus el materialismo científico. Son dos corrientes de pensamiento antagónicas, la cual tuvo sus primeros exponentes, en este caso, en los siglos 1500, 1600, con la aparición de Nicolás Maquiavelo, mejor conocido como el creador del Príncipe, al cual su obra literaria es de muchos estudios, de muchas controversias, ya que Nicolás Maquiavelo establece allí un número de orientaciones a quienes están en posiciones de poder, en este caso el príncipe, al rey, para hacerse de la astucia con artimañas del beneficio del poder del Estado y no perderlo, acercarse a los súbditos, pero con la condición de conocer sus debilidades, su fortaleza y así mantener el vínculo de amo y señor. Tenemos también los aportes de Thomas Hobbes, quien es tomado para muchos críticos como el padre de la filosofía política moderna, ciudadano inglés de 1627, el cual establece varios principios. Era un hombre ferviente de la estructura o la institucionalidad del Estado bajo el concepto del respeto a la individualidad, a la ciudadanía a través del contrato social. Eso sí, no perder la legitimidad de la representatividad en objeto de las garantías y respeto hacia los subordinados, en este caso la ciudadanía. Este tipo de escuela interactuaba de una manera profunda con las primeras relaciones o manifestaciones de las relaciones internacionales, contextualizando a nivel histórico cómo fueron desarrollándose los estados-nación. Debemos establecer que como la manifestación de aquella época, estábamos hablando de la monarquía, el absolutismo, como una forma de gobierno en la cual un hombre ordenado por un orden celestial o mágico, religioso, era escogido para regir el destino de una nación, el cual él representaba, en este caso, toda la autoridad para ejecutar, para juzgar y para dictar algunas leyes que pudieran mantener un orden social en una clase social bien distinguida unas de otras. Ahora bien, sabemos que en los periodos de 1600 al siglo XVII comienzan las manifestaciones de los grandes pensadores y la ilustración como un movimiento de luces donde los científicos y los grandes ideólogos comienzan a influenciar de manera directa en materia de orden social, de orden económico y de orden político. Ahí tenemos a Montesquieu, tenemos con su obra El espíritu de las leyes, el contrato, hablaba de la separación de los poderes. También tenemos a Rousseau, a John Locke, a Voltaire, que creían fielmente en que debía haber una nueva forma de Estado distribuido o ramificado en tres grandes poderes, un poder ejecutivo, un poder judicial y un legislativo. Cuando hablamos del poder ejecutivo, a través de un primer ministro o a través de una presidencia que representara y ejecutara las obras administrativas de ese gobierno o en este caso sí de gobierno. También tenemos entonces un poder judicial capaz de juzgar, capaz de tener controles que les permitiera mantener allí a la población o a los ciudadanos
en una completa armonía y juzgar a cualquiera que sean los intereses en beneficio de todos. Y un poder legislativo capaz de controlar al poder ejecutivo, pero que también fuese en pro de la creación de reglamentos internos o leyes que les permitieran esa regulación social. Hay características que no las podemos dejar pasar y eventos históricos que también influyeron y deben influir y han influido profundamente sobre las relaciones internacionales. Entendamos bien que después de la constitución de cada uno de Estado-nación y la evolución de Estado-nación con las diferentes ramas del poder, cada Estado mantenía sus propias políticas de seguridad, sus propias políticas de intercambio económico a nivel internacional, y establecían convenios y pactos para la circulación de esa economía, pero en respeto a los estados nuevos soberanos que se establecían. Allí entonces comienza a jugar un papel fundamental lo que son las diplomacias de cada uno de los países, pero que habría que profundizar de una manera científica y más profunda sobre lo que eran las relaciones internacionales, abarcando todo el tema, en lo estratégico, el tema militar, el desarrollo interno de la nación a nivel económico, su organización, pero a su vez las relaciones internacionales con el comercio internacional, que abriría nuevos pasos a este nuevo orden mundial. Tenemos que también observar lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, dos periodos que conmocionaron y también dieron una nueva distribución del poder de las naciones desarrolladas sobre las naciones atrasadas o países atrasados, la cual de una corriente de pensamiento mucho más avanzada sale del neorrealismo sale del realismo clásico a un realismo con tendencia mucho más contundente sobre el dominio y posesión de un Estado sobre otro, y aquellos que habían ganado en la Segunda Guerra Mundial ahora se repartían el mundo. Estamos hablando de 1945, cuando Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y China, a través de las Naciones Unidas, crean esta organización y tienen voz y veto en el Consejo de Seguridad. Tienen mayor capacidad de influencia y de decisión que las otras 160 naciones que las acompañan en esta organización. Así entonces comienza durante el siglo XX el debate de cuál es la influencia de las relaciones internacionales, el alcance que tienen estas relaciones internacionales y la orientación de un mundo hacia una globalización. Después se convierte en un mundo globalizado y a la unipolaridad del mundo en un concierto de una nación o un grupo poderoso que deben todos replegarse a él. Cuando les decía al principio que teníamos que ver versus el materialismo científico, ahí nosotros vamos a hablar de su autor o quien dio aporte de manera significativa, el filósofo, y algunos los toman como también parte de la sociología, Carlos Marx, economista alemán, quien da sus aportes y estudia el capital en todos sus elementos, no solamente en el elemento económico en sí, como funciona el capital, sino la influencia a nivel ideológico, a nivel político, y la fuerza que contiene la clase burgués, que tiene los medios de producción, y que la distribución de la riqueza, la gran parte es para ellos.
Ahora bien, él planteaba, Carlos Marx, que ante las ambiciones de una clase minoritaria que sometía a una clase que colectivamente era superior, pero que vendía la fuerza de trabajo, estamos hablando del proletariado, él propone entonces la rebelión de esta clase por la toma del poder, la toma de los medios de producción y que exista una mejor distribución de la riqueza. También planteaba que la única forma de alcanzar ese poder era a través de las armas y que jamás nunca pensaran que la clase burgués iba a aceptar que esta clase proletariado pudiera asumir o tomar de manera pacífica. Él me decía, después de la toma del poder, debe venir la dictadura del proletariado, donde el proletariado debiera imponerse en todos los ámbitos para desaparecer lo que para él era el oprobio o la injusticia de no distribución de las riquezas equitativamente, cuando era el trabajador, el obrero, quien vendía su fuerza de trabajo y lo que recibía era un pago ínfimo. Ahora bien, países como China, como Rusia, Cuba, Corea del Norte, fueron de gran influencia de estos pensamientos, los cuales cada uno a mediados de los años en el siglo XX dieron sus propias revoluciones. 1917 Rusia, 1958 Cuba, en el 45 estamos hablando de Norcorea. China da un paso con Mao Zedong, al cual lanza un sistema nuevo de gobierno, el cual establece el socialismo como el gobierno de transición del pueblo a una vía de un carácter superior del hombre, buscando la igualdad y la seguridad social y la distribución de las riquezas, pero de manera equitativa. Hoy en día hay dos tendencias que se debate mundialmente sobre si seguir un mundo unipolar llevado por la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea y la multipolaridad por países de tendencia al del materialismo científico, también conocido como socialismo, y países progresistas que no son socialistas, pero que creen que el estado de justicia social y de la calidad de vida de su población puede ser posible. Entonces, vimos hasta aquí un esbozo de lo que es el realismo versus materialismo científico y cómo es de fuerte de influencia sobre las relaciones internacionales, ya que cada país, cada nación, según su soberanía y la influencia ideológica política que sobrecae en cada uno de su marco jurídico, establece también las relaciones con otras naciones en el respeto a la soberanía y a los procesos de intercambios económicos que son parte de todas estas relaciones. Un elemento que hay que tener claro, los intercambios comerciales, convenios y pactos son una manera de los países relacionarse, pero que sin duda no solamente el intercambio de productos, sino también intelectual, militar y en materias de salud. Entonces, hasta aquí esta intervención, espero que les parezca bien, tengan feliz noche.